Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Fuego Cruzado. Transmitimos en MXN Televisión y bueno, usted sabe, está también en nuestro canal, en YouTube y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. En todos ellos puede usted, pues, de alguna manera, hacernos el favor de informarse sobre lo que acontece ahora en el estado de Guerrero. Cada uno de los 15 estados en donde habrá elecciones para cambiar gobernador están siendo presentados a usted, pues, en un afán de que inclusive conozcamos nuestra república. Y bien, pues vayamos allá a Guerrero, en donde hablar de este estado nos traslada no solo a mencionar al turismo, a sus famosos municipios como Acapulco, Taxco o Zihuatanejo, sino a los índices de miseria existentes, a la producción de amapola, a los beneficios inclusive que le ha generado a los productores de esta droga la presencia, ni se lo imagina de qué, del coronavirus. Es sin duda atractivo conocer de su nacimiento, de la época prehispánica, de la colonización, pero también de su presencia dentro de la organización política del México actual. En las distintas etapas de su historia sobresalen hechos consumados gracias a una cadena de gobernadores que han permitido que Guerrero se hunda en una cadena de situaciones adversas. El estado de Guerrero se encuentra ocupado en una región antiguamente llamada Cihuatlán, lugar junto a las mujeres. Este es su significado en náhuatl. Nuñú es en mixteco. El territorio que ocupa actualmente la entidad estuvo habitado por grupos nómadas que recorrían las distintas regiones en busca de alimento y refugio. Esto ya hace más de 20,000 años. Para el siglo XIV se encontraban ya asentados en el territorio de la entidad diversos pueblos con sus características culturales propias, conviviendo algunos de manera pacífica y otros en constantes conflictos bélicos. Entre los más importantes estaban los purépechas, cuitlatecas, ocultecas y matlatzingos, esto en la Tierra Caliente, los chontales, mazatlecos y tlahuicas en la Sierra Norte, los coixcas y tepustecos en los valles centrales, los tlapanecos y los mixtecos en la montaña, los yopes, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica y los tolimecas, chubias, pantecas y cuitlatecas en la Costa Grande. En el estado de Guerrero habitaron los yopes, una tribu que nunca fue sometida por los aztecas y sí conquistada hacia 1553 por los españoles. Cuando los yopes, desgastados por el asedio mexica, no pudieron hacer frente solos a los invasores por mucho tiempo, la conquista y sumisión del territorio fue rápida y completa. Incluso en la mayoría de los casos, los pueblos enviaron emisarios a visitar a Cortés para informarle de su sumisión voluntaria. Una vez que Tenochtitlan fue destruida y los mexicas sometidos, el Océano Pacífico atrajo la atención de los conquistadores, esencialmente por motivos económicos. Durante el siglo de oro español sobresalió en la literatura el guerrerense Juan Ruiz de Alarcón, nacido en Taxco a finales del siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XVII, el gobierno español transformó la organización política, sustituyendo las audiencias por intendencias y las alcaldías por partidos. Tras 3 siglos de colonia, se gestaron un ambiente prerevolucionario y un sentimiento de independencia que estalló con el movimiento insurgente. En 1810, proveniente de Zacutlán, José María Izazaga, benefactor insurgente, se integró con 130 hombres al ejército en Petatlán, allá en el estado de Guerrero, y el 15 de mayo de 1849, el presidente José Joaquín de Herrera envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero, con territorio de los estados de Michoacán, Puebla y México. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre y por el Senado el 26 de octubre.
Un día después, el 27 de octubre de 1849, en sesión solemne del Congreso de la Unión, fue declarado y constituido legalmente el Estado libre y soberano de Guerrero, y se nombró al general Juan Álvarez como comandante general interino. Desde finales del siglo XIX se gestaron movimientos contra la dictadura de Porfirio Díaz, y en Guerrero el más famoso fue el de Canuto Neri contra el gobernador Francisco Arce. En 1893 fue esto, y las fuerzas de Arce fueron derrotadas y Neri asumió provisionalmente la gubernatura. En su creación, el 27 de octubre de 1849, déjeme decirle que Guerrero es el único estado del país nombrado en honor a un presidente mexicano, pues otros ostentan el nombre de otros personajes destacados de la historia de México. El estado de Hidalgo en honor a Miguel Hidalgo, iniciador de la independencia de México. Morelos en honor de José María Morelos, también artífice de la Guerra de Independencia. Y Quintana Roo en homenaje a don Andrés Quintana Roo. En la llamada época del Milagro Mexicano, hubo un desarrollo turístico de Guerrero, principalmente en Acapulco, inspirado por Miguel Alemán Valdés, presidente de 1946 a 1952. En 1950, la costera de Acapulco fue nombrada en honor de Alemán, y durante la década de 1970, el estado de Guerrero fue ya escenario de varios movimientos opositores al régimen priista del país. Empujados en cierta manera por la poca atención a sus demandas, un grupo de profesores, entre ellos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, optaron por la lucha armada. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres tuvieron entonces un gran impacto en la opinión pública nacional. Acompáñeme a un corte, ahora regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues hemos entrado ya a una etapa que es muy conocida dentro de la historia del país por los nombres, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y déjeme decirle que este grupo, comandado por Cabañas Barrientos, secuestró a Rubén Figueroa, senador por Guerrero y futuro gobernador del estado. Eso fue en 1974, lo que dio pie a una dura represión por parte del ejército mexicano. Como resultado, pues Cabañas Barrientos fue muerto en Tecpan de Galeana, suerte que corrieron también otros miembros de las guerrillas de la Sierra Madre del Sur. Algunos otros fueron detenidos, pero los desaparecieron. Estos hechos forman parte de la Guerra Sucia Mexicana. Años más tarde, también en la región de la Costa Grande, la policía del estado asesinó a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, allá en Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Al año siguiente se levantó en armas el Ejército Popular Revolucionario, al que se supone ligado a la guerrilla del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y al Partido de los Pobres. Con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, hoy Revolucionario Institucional, allá por 1929, todos los gobernadores provinieron de ese partido, hasta que en las elecciones del 6 de febrero del 2005, el perredista Seferino Torreblanca derrotó al candidato del PRI, a Héctor Astudillo.
El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se trasladaron a Chilpancingo de los Bravo para solicitar el cumplimiento de sus demandas. Los manifestantes bloquearon la autopista del Sol. Tras la llegada de la policía, se produjo un enfrentamiento en el que murieron por heridas de arma de fuego los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así también Gonzalo Miguel Rivas Cámara y el ingeniero que sufrió quemaduras de tercer grado al intentar apagar el incendio que manifestantes iniciaron con 2 bombas dispensadoras. El ingeniero Miguel Rivas Cámara murió días después. El 26 de septiembre de 2014 fueron atacados por elementos de la Policía Municipal y desaparecieron 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esto en Iguala de la Independencia, además de que 6 personas fallecieron. Varios organismos internacionales condenaron este hecho y en varias partes del mundo se llevaron a cabo marchas a favor de las familias y de los desaparecidos, exigiendo al gobierno mexicano encontrar a los estudiantes. Uno de los principales sospechosos fue el presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien fue encarcelado más tarde. Como usted sabe, hasta la fecha, el asunto de los 43 de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, sigue siendo un expediente abierto. Dado el conflicto del 23 de octubre de 2014, Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador, anunció que solicitaría licencia al cargo a solicitud del Senado de la República y el 25 de octubre el Congreso de Guerrero aprobó esta solicitud de licencia nombrando a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino. Durante 2015 se realizaron las elecciones estatales, resultando ganador Héctor Astudillo Flores. Cabe hacer mención que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero nunca ha sido citado a declarar ni se le ha fincado responsabilidad alguna sobre los hechos sucedidos en el estado que gobernaba en Guerrero, en Ayotzinapa, sobre la desaparición de estos 43 estudiantes. Ángel Aguirre Rivero ha sido cubierto con un manto de impunidad difícil de olvidar por el pueblo guerrerense. Al gobierno federal le ha resultado conveniente referirse solamente al turismo cuando de hablar de Guerrero se trata. Con ello, pues, se evitan mencionar la pobreza lacerante en la cual se desenvuelven sus habitantes. Así nos encontramos con permanentes informaciones sobre Acapulco, sobre Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Taxco, y menos frecuentemente mencionan Chilapa, Zumpango, Metepec, municipios que conforman la parte más nutrida del padrón electoral local. La pobreza en Guerrero ocupa el 3er lugar a nivel nacional, superado solo por Chiapas y por Oaxaca, aunque en este estado se localiza una de las zonas más pobres de México, la región montaña, alta y baja, donde se encuentra el municipio verdaderamente más miserable de nuestro país, Cochuapa el Grande, cuyos niveles de vida son similares a los de algunas de las regiones más pobres de África. A 2005, más o menos en ese año, fueron diagnosticados 8,720 casos de SIDA, pero solo lograron atender 4,382 porque el sistema de salud en Guerrero es altamente deficiente. Es esta la entidad federativa con mayor porcentaje de afroamericanos, más bien de afromexicanos, contando con 16 municipios en donde al menos el 10% de la población se identifica como afrodescendiente o negra, solo superado por Oaxaca, que cuenta con 69 municipios en esta categoría. La mayoría de estos municipios se concentran en la región de la Costa Chica. En algunas zonas de la Costa Chica, la denominación popular para los afromexicanos es a través de la palabra cuculuste, una palabra de origen indígena para denominar al cabello chino y crespo. Los grupos indígenas más numerosos en el estado son el nahuatl, el mixteco y el tlapaneco. La migración es un fenómeno muy común en el estado de Guerrero, pues cada año 73,000 guerrerenses emigran a Estados Unidos.
Guerrero ocupa también el primer lugar nacional en migración interna y el quinto en migración externa. Cerca de 128,000 jornaleros salen durante el verano al norte del país, es decir, a estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, mientras que muchos emigran directamente a Estados Unidos, particularmente a estados como Oregón, California, Arizona, Mississippi, Florida, Nueva York, Virginia y Carolina del Norte. Ni qué decir que dentro de sus últimas tumultuosas migraciones internas está el destino turístico también por excelencia, Quintana Roo. Acompáñeme a un corte, enseguida regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Aquí viene una parte muy interesante del estado de Guerrero, una que siempre ha tratado de ocultarse, y es que esta entidad, este estado, es el primer cultivador de amapola en México y representa una de las principales zonas productoras de goma de opio en el mundo. La relevancia estratégica de esta situación contrasta con la pobreza de su análisis. En Guerrero, las regiones que más se habían caracterizado por la fuerza histórica de sus luchas sociales son las mismas que actualmente albergan la mayoría del cultivo de amapola. Guerrero, el cual actualmente se encuentra bajo la administración del priista Héctor Astudillo, tiene dos regiones en particular, que como su nombre lo indica, son las de mayor relieve en la entidad. Del lado occidental, la región de la Sierra, entre la Costa Grande y Tierra Caliente, y del lado oriental, la región de la Montaña, en la colindancia con Puebla y Oaxaca. Dentro de la historia popular de Guerrero, la primera, ante todo, representa pues el bastión de la guerrilla de los años 70, mientras la segunda, como ya dijimos, se tiñe con el rojo de la bandera comunista en la década siguiente. Así como en Guerrero existe una correlación histórica entre el inicio del cultivo de drogas y el de la intervención militar masiva, a lo largo de las décadas de los 70 y de los 80 sobresale la producción de amapola. Para retomar la metáfora de un título periodístico, se da un encuentro entre la dama de rojo, ¿verdad?, y los hombres de verde. Este idilio empieza en la Sierra de Atoyac, en donde había operado la guerrilla del Partido de los Pobres, encabezada por Lucio Cabañas, en efecto, dentro del escenario de la Guerra Sucia. Hoy en día, Guerrero representa el primer cultivador de drogas entre las entidades federativas, concentrando el 28% de los cultivos ilícitos en los últimos años, esto por encima del nivel de Sinaloa, de Chihuahua y de Durango. El Triángulo del Sol, al parecer, está desplazando al Triángulo Dorado. Mientras que a nivel nacional, Guerrero ocupa sistemáticamente los últimos lugares en los índices de desarrollo, de manera inversamente proporcional, es notorio su liderazgo en los mercados ilegales a partir de los años 80. En el cultivo de la dormidera de 2007 a 2015, la mitad de los 50 municipios mexicanos con mayor densidad de cultivos de amapola es guerrerense. Irónicamente, aparece la oportunidad para los sembradores y comerciantes de la amapola
Fíjese que con la presencia del coronavirus. En China, principal exportador de fentanilo, cuya fabricación depende de la dama roja, han aumentado los precios de compra hasta en 12 pesos por gramo, lo cual, según expresiones de los cultivadores, ya pueden sacar para comprar cuadernos, lápices, fruta y mejores alimentos para la numerosa familia que por aquellas tierras se tiene. El precio de la amapola se desplomó de 25 a 9 pesos el gramo y en el 2017 bajó hasta a 3 pesos el gramo. Lo anterior en virtud de ser cada vez menos el número de cultivadores independientes al apoderarse las grandes mafias de los terrenos y dedicarse a la contratación de campesinos. Nada parece frenar esta incursión de la mafia, como tampoco las ambiciones de quienes gobiernan o pretenden gobernar Guerrero. Sin duda alguna que el cultivo de la amapola en esa zona es atractivo, muy atractivo, para quienes han gobernado Guerrero y, le repito, para quienes aspiran a gobernarlo. Me acompaña a un corte, enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Pues ahora viene la parte más interesante para los guerrerenses, que es el currículum de cada uno de quienes aspiran a gobernarlo. Fíjese usted que Guerrero pues actualmente se encuentra bajo la administración del priista Héctor Astudillo, quien rindió por protesta en octubre del 2015 durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Se elegirán 28 diputaciones de mayoría relativa, 18 de representación proporcional, 80 presidencias municipales y alcaldías, 85 sindicaturas y 580 regidurías. En esta entidad, todos los partidos políticos participantes en la elección del 6 de junio han registrado candidatos. 3 de ellos son hombres, 3 son mujeres, más Félix Salgado Macedonio, obviamente. La coalición PRI-PRD va por Guerrero, se inclinó por Mario Moreno Arcos, de 53 años de edad. Moreno Arcos es reconocido en el Estado por los programas sociales que desarrolló, tal es el caso del programa Guerrero Ilumina, donde se benefició a cientos de familias que nunca habían tenido energía eléctrica. En 25 años ha pasado por un sinnúmero de puestos en la administración pública, en la de representación popular, así como al interior del PRI. Ha ganado 6 elecciones y, como él mismo dice, por eso puedo caminar tranquilamente por mi estado, tocar la puerta de cualquier hogar y platicar de frente con la gente. Del 2005 al 2008 fue presidente municipal de Chilpancingo. Cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública, una carrera técnica en auditoría, es diplomado en política por la Universidad Americana de Acapulco y también tiene otro diplomado en sistemas de medios de impugnación por la Universidad Autónoma de Guerrero. También tiene otro diplomado en Derecho. Ahora que Movimiento Ciudadano consideró la posibilidad de candidatear a una mujer y que esto pudiera presentar una buena contienda por la gobernatura, aunque en el fondo aparece esta nominación solo como cumplimiento a lo marcado en la equidad de género. Postuló a Ruth Zabaleta Delgado, también de 55 años. Su trayectoria política se ha formado en la Ciudad de México, en donde es sumamente conocida y llegó a ser alcaldesa en la delegación Venustiano Carranza.
También trabajó dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Finanzas. Renunció al PRD y dentro de lo imborrable de su pasado se encuentra la sorpresa causada a legisladores e invitados al delegar en el panista Cristian Castaño la responsabilidad de recibir el informe de Felipe Calderón y abandonó la tribuna porque argumentó: no puedo recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral validado, pero cuestionado. Este mensaje y las imágenes de la salida de los legisladores del PRD sí se incluyeron en las transmisiones radiofónicas y en la señal restringida del canal del Congreso, pero no en las transmisiones de Televisa ni en las de Televisión Azteca, que se enlazaron al mismo tiempo con la señal coordinada por el Centro de Programación Informativa y de Producciones Especiales de la Presidencia. Hace unos días, la aspirante a la gubernatura de Guerrero difundió un video en sus redes sociales en el que critica la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, el abanderado de Morena. Otra fémina fue seleccionada por el PAN. Se trata de Irma Lilia Garzón Bernal. En las anteriores elecciones fue candidata a diputada en la coalición que formaron los partidos PAN y PRD. Tras no resultar ganadora, se integró al gobierno de Antonio Gaspar, donde fungió como directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, a la que renunció hace unos meses en medio de severas críticas por su desempeño. Se dijo indignada, al igual que miles de mujeres agredidas, violadas y lastimadas, que por miedo se esconden tras el muro de la inacción y con su silencio disfrazan lo que su conciencia grita: justicia. No más mujeres lastimadas, no más mujeres violadas, no más impunidad y cárcel a los agresores y violadores es su lema de campaña. El Partido Encuentro Solidario decidió candidatear a la maestra Dolores Huerta Valdovinos. Se ha definido como alguien que no solo será la voz de las mujeres, sino de todas las familias en busca de la reconciliación y la paz en Guerrero. Se desempeñó como lideresa de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Asistencia Pública. Apoya el PES la posibilidad de llevar a cabo una campaña competitiva al encontrar grandes simpatías en los sindicatos magisteriales y de la salud en favor de su candidata. Redes Sociales Progresistas envió a la candidatura a Ambrosio Guzmán Juárez, de origen nahua, razón por la que Luis Antonio Laguna Gutiérrez, presidente del Comité Directivo Estatal de Redes Sociales Progresistas, sostuvo que es el primer indígena que contenderá a la gobernatura del Estado. El señor Ambrosio Guzmán, pues ha sido dirigente de la Unión General Obrera Campesino y Popular, de la UGOCEP. Es egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con un diplomado en Diseño y Gestión de Exposiciones de la misma Casa Superior de Estudios. Tiene en su haber restauraciones muy importantes de monumentos históricos, de conventos, ha participado en programas de ordenamiento territorial y otras muchas obras realizadas en el estado de Puebla. Al igual que muchos otros candidatos, ha eliminado de su currículum su estado civil, el nombre de su cónyuge y el número de hijos procreados. Fuerza por México consideró como idóneo al exfutbolista Manuel Negrete Arias, de 52 años de edad, quien se distinguió en el deporte de la patada allá por 1979 al ser considerado el máximo jugador de fútbol mexicano con 101 anotaciones. Su experiencia en la política incluye la alcaldía de Coyoacán, la cual ganó al ser postulado por la coalición Ciudad de México al Frente. Fue director del deporte en el estado de Guerrero, director general de actividades deportivas y recreativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjeme decirle que Manuel Negrete siempre fue Puma. También fue director del Centro de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol y vicepresidente del Jaguares de Acapulco, que es una filial del Club Atlante. Por Morena, y finalmente, pues
aparece después de grandes inconformidades y denuncias ante la carga de impunidad otorgada desde el templete de Palacio Nacional, don Félix Salgado Macedonio. Él nació en Pungarabato, Guerrero, y solamente su compadre, el presidente, pudo postularlo por tercera ocasión a la gobernatura guerrerense, ofreciéndole, según se dice, todas las posibilidades de ganar. Es el más viejo de los candidatos, tiene 64 años encima, y aparece en sus antecedentes el haber formado parte de la corriente democrática del PRI, del PAR, del PSD y del PMS. Posteriormente se afilia al Frente Democrático Nacional, donde fue postulado a diputado federal por el segundo distrito electoral de allá de Guerrero, en la 54 legislatura del Congreso de la Unión de México. Allá por 1989 se incorpora como consejero político nacional del PRD y obviamente como miembro fundador de ese partido. En 1992 es postulado candidato a gobernador de Guerrero por el PRD. Pierde la elección ante el candidato del PRI, ante Rubén Figueroa Alcocer. Un año después es electo senador por Guerrero en la 56 legislatura. Esto le alcanza para llegar a 1997, porque en 1998 nuevamente es postulado como candidato a la gobernatura. La elección se llevaría a cabo en 1999 y de nuevo la pierde ante el candidato del PRI, ante René Juárez Cisneros. Para el 2005 fue postulado candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRD, siendo electo ese mismo año. El 30 de diciembre del 2020, durante una conferencia en la sede nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, presidente de ese partido, de Morena, anunció que el senador Félix Salgado sería el precandidato de Morena a gobernador de Guerrero, siendo esta la tercera ocasión en la cual compite por la gobernatura. Con el paso de los días se ha conocido que Félix Salgado Macedonio tiene señalamientos de 5 víctimas, 2 de ellas le acusan de violación y al menos otras 3 de abuso y acoso sexual. Una de las denuncias se refiere a una supuesta violación cometida en 1998 y según la Fiscalía General del Estado estaría prescrita debido a que la querella se presentó 22 años después de haber sido cometido el supuesto ilícito. El segundo caso de violación se había producido en el 2016 contra una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando Salgado Macedonio era director del diario. Según la demanda judicial del caso, la mujer fue abusada sexualmente en la misma casa de Félix Salgado y chantajeada después con fotos íntimas que supuestamente tomó el candidato, siempre según la versión de la denunciante. El 5 de enero del 2021 y con el país ya inmerso en plenas campañas electorales, se presentó una tercera denuncia en contra de Félix Salgado. Esto ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y la demanda la interpuso Basilia, una tercera mujer que asegura también haber sido víctima de abuso sexual. Por otro lado, también se ha conocido que en 2007, cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco, fue denunciado por Angelina Mercado Carvajal, quien fungió como coordinadora de servicios públicos. La denunciante acudió el 19 de octubre de 2007 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar al entonces presidente municipal de Acapulco por abuso de autoridad, acoso sexual, intimidación y falsas acusaciones. El exfiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, ha señalado que el caso de la denuncia de violación de 2016 nunca llegó ante el juez porque el actual gobernador, Héctor Astudillo, del PRI, le pidió que no solicitara una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio. Si bien las denuncias existían en la Fiscalía General de la República, esta se declaró incompetente para realizar la investigación debido a que los presuntos ilícitos no habían sido cometidos cuando Salgado Macedonio ostentaba algún cargo federal. La Fiscalía de Guerrero ha abierto ahora una investigación en contra ¿de quién cree usted? Pues de Javier Olea, del exfiscal,
para determinar si esta negativa a presentar pues la orden de aprehensión en contra de Salgado Macedonio lo hace acreedor al cargo de omisión en sus funciones. Con estos antecedentes, una oleada muy fuerte de protestas en contra de la designación de Salgado Macedonio han surgido tanto de féminas como de varones, y se ha llegado a sentenciar que un violador no será gobernador. Así que, pues, está por verse qué sucede con Félix Salgado Macedonio. Es decir, habrá que ver si de verdad es un toro o simplemente es un pony. La corrida de esta elección, pues, sin duda, estará dedicada. Y no a los guerrerenses, sino a López Obrador. Me acompaña usted, por favor, la siguiente semana, el miércoles, en relación a toda esta presentación de las entidades en donde habrá cambios en la gobernatura. Pero también le recuerdo que el lunes seguimos con la exposición y la historia del Partido Verde. Y tal vez, el de Convergencia, después convertido a Movimiento Ciudadano. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo programa especial del lunes o Estado de los Estados, con otra entidad a conocer el miércoles, o el jueves, con otro programa especial de partidos políticos, o el viernes, con una más de las entidades que, pues, sin duda alguna definirán su futuro el próximo 6 de junio. Gracias, muchas gracias.